Poemas de Meiichi Sama. Conduzco a las personas al camino del paraíso, enseñándoles la verdad, practicando la virtud y haciendo que ellas aprecien la belleza. La verdad es el camino, la virtud es la acción y la belleza es el sentimiento. Deseo ardientemente que todos las cultiven. Sin los milagros del Yorei no habrá en este mundo personas que conozcan verdaderamente a Dios. Buenas tardes. Se da inicio a la oración por la construcción del paraíso en el hogar, correspondiente al mes de abril de 2021 de la Iglesia Mesiánica Mundial de Chile. Entrada de los oficiantes. Oración de comunicación. Oh Dios, Señor y Creador del universo, asentado en este altar, ante ti, en profunda reverencia, elevamos esta oración. Hoy, miembros y frecuentadores, guiados por el más profundo sentimiento de servir, vienen a manifestar su sincera gratitud por todas las bendiciones y protecciones por ti concedidas. Conscientes de la misión del ser humano de establecer el paraíso terrestre, mundo de perfecta verdad, bien y belleza, lleno de salud, prosperidad y paz, Meiichi Sama legó el sagrado Yorei, los escritos divinos y las demás prácticas mesiánicas. Reconociendo que la base para la concreción del paraíso en la tierra es la salvación del individuo y de la familia, reafirmamos nuestro compromiso de participar activamente en la construcción de hogares paradisíacos. Permítenos, oh Dios, que podamos servir cada vez más basados en la directriz. La construcción de una fe sólida y altruista comienza con la práctica del Yorei y el estudio de las enseñanzas de Meiichi Sama. Guiar a las personas por el camino de la felicidad y vivir con gratitud es nuestra misión. Que envueltos en tu luz podamos recibir fuerza, sabiduría y protección para concretar tu voluntad. Así sea. Oración Amatsu Norito y oración mesiánica.
仲間原に感づまります。かむろぎかむろのみこともちてすめみよやむいざなぎのみことすくしのひむかん立ち花のおどの萩原にみそぎ払い時になりませる払い殿神たちもろもろまがごと罪けがれを払いたま清めたまえとまおすことのよしをあます神にす神やおよろずの神ちともに雨のふちこまの振り立ててきこしめせとかしこかしこみもまおす弥勒を御神守りたまえ先はえたまえ弥勒を御神守りたまえ先はえたまえ教えみ親主の神守りたまえさはえたまえ教えみ親主の神守りたまえさきはえたまえかんながら魂あえませかんながら魂あえませOh Supremo Dios, Creador y Dador de toda vida. Oh Supremo Dios, Creador y Dador de toda vida. Por tu divina voluntad, la larga era de la noche ya llegó a su fin. Estás liberando tu luz para que podamos vivir en la gloriosa nueva era que la humanidad hace tiempo vino esperando. Te agradecemos por guiarnos en tu plan y por el privilegio de recibir y transmitir tu luz. Sean nuestro espíritu y cuerpo iluminados y purificados, y que podamos vivir en las verdades que nos concediste por intermedio de Meishu Sama. Haznos vehículos puros de tu poderosa luz, bendiciendo a aquellos con quienes estuviéramos, que pueda tu plan ser concretado y que la paz, la salud y la prosperidad se tornen realidad. Grandioso Dios de la luz, bendícenos y protégenos, dando expansión radiante a nuestras almas, que así sea. Recibiremos Yorei.
Término del Llorei. Lectura de enseñanza de Meichu Sama. Esclarecimiento de la verdad. El verdadero objetivo de la religión es sin duda el esclarecimiento de la verdad. Pero, ¿qué es la verdad? Ella es, lógicamente, el propio estado natural de todo lo existente. El sol aparece en el oriente y desaparece en el occidente. Así también el ser humano nace y llega de manera inevitable a la muerte. El budismo se refiere a esto con las expresiones: todo lo que nace está sujeto a desaparecer y todo encuentro está condenado a la separación. Los actos de respirar y de comer para vivir también se incluyen en este concepto de la verdad. Sin embargo, la situación actual del mundo es tan confusa que es necesario insistir sobre tales asuntos tan simples. Cuando se observa los tumultuosos acontecimientos como los conflictos y el desorden y los delitos que reinan en la sociedad actual, no se puede negar que todo contribuye más a la infelicidad que a la felicidad del ser humano. Entonces es necesario conocer los motivos de tales circunstancias. Según mi punto de vista, es evidente que la causa reside en que todos están muy alejados de la verdad, aunque no se den cuenta de ello. Pero ha llegado el momento en que la voluntad de Dios ha sido revelada y debe ser difundida la verdad. En ese sentido, las diversas escrituras que vengo realizando esclarecen la verdad de tal manera que cualquier persona las puede comprender con facilidad. Si las personas leyeran mis enseñanzas con profunda atención y sin prejuicios, lograrán asimilar su correcta visión. Si no nos apartáramos de la senda de la verdad, todos los deseos justos del ser humano deberían realizarse. Así lo dispuso Dios en el momento que creó la vida humana. Por lo tanto, no sería difícil que surja una sociedad ideal, virtuosa y bella, donde las personas vivan con alegría y felicidad. En esto reside la posibilidad de la formación del paraíso terrestre al que siempre me refiero. Dios concedió al ser humano la libertad infinita. Esta es la verdad. Las demás criaturas, como los animales y los vegetales, recibieron una libertad limitada. Y es en esta diferencia que debe sostenerse la nobleza del ser humano. ¿En qué consiste entonces la libertad del ser humano? Radica en la posibilidad de elevarse hasta el nivel divino o de degradarse hasta el escalón animal, ya que él está ubicado en el plano intermedio entre los extremos. Si ampliamos este concepto, veremos que dependiendo de las acciones del ser humano, este mundo puede convertirse en un feliz paraíso o, en el caso contrario, volverse un desolador infierno. Esta es la verdad. En resumen, la formación del paraíso terrestre es el objetivo final de los seres humanos y su realización solo podrá ser alcanzada por medio del esclarecimiento de la verdad. Como esta es la misión básica de la religión, siempre enseño la verdad a través de mis palabras y escrituras. Por esta razón, me dedico de manera incansable en ser aquel que la esclarece. 30 de enero de 1950. Retirada de los oficiantes.
Experiencia de fe, señora Sandra Aburto Jara. Mi nombre es Sandra Aburto Jara. Antes de conocer el Yorei Center me habían diagnosticado varias patologías. Me autocalificaba como una cantera ambulante, ya que tenía nódulos y quistes en los ovarios, hígados y la tiroides. Por ese motivo, cada año tenía que hacerme una tomografía de la tiroides y tomar medicamentos. Hasta que en el año 2017, en una reunión, me encontré con una amiga que es miembro y le pregunté cómo estaba, que se veía súper bien. Y me cuenta que comienza a asistir a un centro espiritual animándome a visitarlo. Al llegar al Yorei Center me llamó la atención la caligrafía y la foto de un japonés que posteriormente supe que era Meishu-sama. Recibí Yorei y me explicaron de qué se trataba. En ese primer Yorei sentí un calor que me adormeció y me hizo sentir tan liviana. Parecía que mi cuerpo no tenía ninguna enfermedad o dolor. Desde entonces pasé a frecuentar asiduamente y cada vez que salía temprano del trabajo iba a recibir Yorei. También comencé a participar de los cultos mensuales de gratitud con regularidad. En 2017 tuve el permiso de prepararme para poder transmitir Yorei. Es así que el 17 de marzo del 2018 recibí el Ojikari. Fue una sensación tan extraña, tan bonita. Luego de recibir el Ojikari fui a hacerme el examen anual de la tiroides, pero esta vez no fui al mismo médico, sino a un oncólogo, y fue una gran sorpresa escuchar al doctor decirme que no tenía nada, que la tiroides estaba sana, solo contaba con un pequeñísimo tumor del tamaño de la cabeza de una aguja. Únicamente debía hacerme una ecografía anual para monitorear el crecimiento. Me sentí tan contenta y realizada que fui a la iglesia a agradecer a Dios y a Meishu-sama. Antes de conocer el Yorei sufría de la garganta. Por eso siempre andaba con una pañoleta, porque perdía la voz y hablaba como susurrando. Ahora tengo la voz normal y no necesito usar la pañoleta. Después de recibir el Ojikari, siempre busqué oportunidades para ir más seguido a dedicar, y cuando no hay trabajo mi jefe me permite salir y me dice que vaya a la iglesia. Además, yendo a mi trabajo, comencé a practicar la lectura de las enseñanzas de Meishu-sama en la micro. Trayecto de 1 hora y 20 minutos por la tarde iba a la iglesia a dedicar. Una vez que comenzó la pandemia, asistía a los cultos virtuales por Izunome TV desde casa, y ahora asisto todos los días en la micro, yendo al trabajo, el culto matinal y de regreso al culto vespertino. A la hora del Yorei colectivo, mi deseo es que esa luz envuelva a todas las personas que están a mi alrededor en ese momento. Aprendí que leyendo las enseñanzas de Meishu-sama, nuestro espíritu se calma, se aquieta y gana fuerza. Miramos de una otra manera la forma de vivir. Siento que Meishu-sama se adelantó a la época y nos muestra las situaciones que actualmente estamos viviendo. Al mismo tiempo nos brinda las soluciones para cambiar nuestras vidas y concretar el paraíso terrestre a través de las prácticas mesiánicas. A pesar de vivir 6 años sola, he salido adelante gracias a Dios y a Meishu-sama. Por eso quiero seguir en la práctica de la lectura y me siento muy motivada de volver a casa todos los días de estudios de enseñanzas grupal. Las gracias y protecciones recibidas no se quedaron ahí. Quisiera compartir que en el año 2020, la comuna donde resido me dio la oportunidad de postular para tener energía solar en mi casa. El requisito era tener una libreta de ahorro con 100,000 pesos. Cuando fui al banco para abrir una cuenta, para mi sorpresa me informaron que tenía una cuenta que había olvidado, y con los intereses ganados sumaba justamente los 100,000 pesos que necesitaba. Materialicé mi ofrenda, gratitud a Dios y Meishu-sama por toda gracia recibida. El año pasado, justo antes de la pandemia, viajé a Brasil a visitar a mi familia, y mi sobrina estaba purificando con su esposo, casi al borde de la separación. Le transmití Yorei
y luego le pasé el link de Izunome TV. Desde entonces asisto a los cultos junto con su esposo y me manifestaron que cuando abran la iglesia quieren ir a recibir Yorei y recibir el Ojikari para poder servir en la hora divina. Cuando vaya a Brasil, tenemos el compromiso de ir toda la familia al suelo sagrado de Guarapiranga. Agradezco a Dios y a Meishu-sama por haber encaminado a mi sobrina, quien logró recuperar su matrimonio, pues están unidos y felices. Regresando de Brasil tuve que estar en casa de cuarentena y recibí la gracia de ser contemplada con 3 cajas de víveres. Las bendiciones eran tan grandes que yo no podía creer y la gratitud a Dios y a Meishu-sama invadió mi ser. Una gracia tras otra se fue presentando. Un día fui a visitar a una vecina y le pedí que su hija me ayudara en algunos trámites por internet. Ella me dijo que revisaría el portal de beneficios del gobierno para saber si contaba con ayuda por parte del Estado. Para mi sorpresa y gratitud había ganado el bono de 500,000 pesos. Ante la imposibilidad de ir a la iglesia a materializar mi gratitud, debido a la cuarentena, junté con todo cariño todos los días y ofrendas, y apenas abrieron, se las presenté a Meishu-sama con mucho sentimiento. Puedo decir que mi vida se transformó gracias al Yorei y a las prácticas mesiánicas. Hay un antes y un después de Meishu-sama en mi vida, pues yo tenía un carácter horroroso, todo me molestaba, miraba todo con rabia, siempre andaba con la cara enojada. Después que recibí el Ojikari cambié y ahora miro a las personas enojadas y reflexiono al pensar que yo era así también y ahora no. Con otra mirada, con otro cariño, con amor, y le envío mucha luz a ese tipo de personas. Gracias a Dios y a Meishu-sama por tantas bendiciones y gracias que recibo cada día. Mi vida cambió y ahora soy una persona positiva, feliz y alegre. Todas mis molestias e inquietudes han cesado. Mi compromiso es seguir dedicando, transmitiendo Yorei, encaminando a personas para seguir estudiando las enseñanzas, materializar mi gratitud y junto con mi familia conocer y dedicar en el suelo sagrado de Guarapiranga. Muchas gracias. Palabras del reverendo Eduardo Takama. Muy buenas noches. ¿Todos están pasando bien? Bienvenidos a nuestra sede de luz. Es una alegría estar aquí con ustedes a través de este medio, participando y orando juntos por la construcción del paraíso en los hogares y también por las familias de las víctimas de la pandemia. Presentamos hoy en nuestro altar los formularios con los nombres de las personas por quienes solicitamos oración, pidiendo a Dios y Meishu-sama que concedan luz y protección a sus familias, con el deseo que reciban también el permiso de servir en la concreción del paraíso en la tierra y sean agraciadas con la formación de un hogar paradisíaco. Vamos a incentivar a todos, familiares y amigos, a participar mensualmente de esta ceremonia. Vamos a enviarle los formularios para que oren también por otras personas. Y cuando todo vuelva a la normalidad, vamos a presentarlas a Meishu-sama. Es muy importante extender esa cadena de oración a más
y más personas. En la oración del mes pasado, estudiamos sobre la importancia de ampliar nuestro amor, aumentando la luz de nuestro espíritu a través del Yorei, de la lectura de los escritos divinos y de la oración. También estudiamos sobre potencializar la fuerza de la oración cuidando de las palabras que pronunciamos, pues Meishu Sama enseña que las palabras, además de transmitir pensamientos, también son vehículos de misteriosas fuerzas espirituales y que cuanto más purificado sea nuestro espíritu, mayor fuerza manifestará el espíritu de las palabras. Uno de los poemas leído hoy, Meishu Sama dice: sin los milagros del Yorei, no habrá en este mundo personas que conozcan verdaderamente a Dios. La experiencia de fe de la señora Sandra nos mostró cómo el Yorei cambió su vida trayendo salud, armonía y prosperidad. Su esfuerzo en venir a la iglesia para recibir Yorei, no faltar a los cultos de agradecimiento, materializar su sentimiento de gratitud, leer y estudiar los escritos divinos con mucho empeño, la condujo a una evolución espiritual tal que hasta logró apoyar y encaminar la sobrina que estaba pasando por un momento difícil. Sus palabras me llamaron la atención. Ella dijo: aprendí que leyendo las enseñanzas de Meishu Sama, nuestro espíritu se calma, se aquieta y gana fuerza. Miramos de otra manera la forma de vivir. Y sigue: siento que Meishu Sama se adelantó a su época y nos muestra las situaciones que actualmente estamos viviendo y al mismo tiempo nos brinda las soluciones para cambiar nuestras vidas y concretar el paraíso terrestre a través de las prácticas mesiánicas. Tal como la enseñanza leída hoy, Meishu Sama nos enseña: si no nos apartáramos de la senda de la verdad, todos los deseos justos del ser humano deberían realizarse. Así lo dispuso Dios en el momento que creó la vida humana. Profundo eso, ¿no? Todos los deseos justos del ser humano deberían realizarse. Así lo dispuso Dios cuando creó al ser humano. Siento que la señora Sandra fue conducida a ese sendero de la verdad. Muchas gracias por compartir su linda experiencia de fe, Sandra. Me gustaría ahora profundizar junto con ustedes sobre una enseñanza intitulada Yorei y felicidad. Ese contenido fue transmitido por nuestro presidente mundial, reverendo Sugihara, en Japón, y me gustaría compartir con ustedes. En esa enseñanza Yorei y felicidad, Meishu Sama nos presenta la siguiente conclusión. Aunque pueda parecer que el Yorei de nuestra religión tiene como objetivo la cura de enfermedades, en verdad no es solamente eso. Él tiene un significado mucho mayor. En pocas palabras, podríamos decir que es un método de crear felicidad. Creo que de tanto escuchar decir que el Yorei no es apenas una forma de curar enfermedades, y sí un método de crear felicidad, muchos de nosotros ya consiguen comprender esa enseñanza
en la teoría. Pero en la práctica, ¿cómo es el llorei que transmitimos en el día a día? ¿Será que inconscientemente no caemos en el pensamiento de curar las enfermedades, principalmente cuando la persona a la cual transmitimos llorei está atravesando alguna purificación? Pienso que Meishu Sama espera que cada uno de nosotros haga una vez más una profunda reflexión sobre eso. Dando continuidad sobre esa misma enseñanza, Meishu Sama dice: eso porque, simplemente hablando, la enfermedad en verdad es purificación. Ni es necesario decir que la purificación es el proceso de eliminación de las nubes del espíritu. Y no es solo eso. Se trata de un proceso que lleva a la erradicación de todos los sufrimientos del ser humano. Él afirma claramente que la enfermedad, la pobreza y el conflicto son formas de purificaciones. Sin embargo, entre los procesos purificadores, la enfermedad es la más importante porque tiene relación con nuestra vida. Y cuando se consiga resolver el problema de la enfermedad, la pobreza y el conflicto serán naturalmente solucionados. Además de eso, dice que la causa de la infelicidad son las nubes del espíritu y que el medio más simple e infalible de solucionar los problemas es justamente el llorei, método de eliminar las nubes del espíritu. Y aún Meishu Sama nos enseña: el cuerpo material del ser humano respira en el mundo material y el espíritu vive en el mundo espiritual. Siendo así, la situación del mundo espiritual influye directamente en el espíritu y se refleja en el cuerpo físico, de modo que el destino del ser humano se origina en el mundo espiritual. Meishu Sama también aclara, como se ve, el nivel en que se encuentra el espíritu de una persona se reproduce fielmente en su destino. Por ese motivo, ella debe estar atenta para elevarlo cada vez más. A medida que el espíritu se eleva, proporcionalmente los sufrimientos disminuyen y la felicidad aumenta. Esto porque los sufrimientos decurrentes de la purificación se volverán innecesarios. Y continúe explicando. Mientras el cuerpo espiritual esté en niveles inferiores, es inútil apelar a la inteligencia y emplear esfuerzos, porque esta es la inexorable ley divina, así como es la ley del espíritu precede a la materia. Por consiguiente, para que el ser humano alcance la felicidad, es imprescindible que purifique su espíritu a fin de volverlo más leve y busque constantemente alcanzar los niveles superiores. Además de no existe absolutamente otro método para alcanzar la felicidad, y en eso reside el profundo significado del llorei. La posición que el espíritu ocupa en el mundo espiritual no es constante, y como no existe ser humano sin nubes espirituales, es importante estar atentos en, además de poseer buenos sentimientos, emanar buenas palabras y practicar
buenas acciones. También vivir el día a día empeñándonos en la práctica del Yorei y así purificar el espíritu y volverlo más leve. Si nuestro sonen, o sea, si nuestra actitud mental cambia, las palabras, o sea, el espíritu de las palabras, también cambian. Si las palabras cambian, las acciones también cambian. Si las acciones cambian, el destino también cambia. Así, con el corazón alegre y creyendo que infaliblemente la luz de Meishu Sama está por detrás de todo, vamos a empeñarnos firmemente en volvernos seres paradisíacos. Vamos juntos a superar esta crisis causada por la pandemia, eliminando nuestras máculas por medio de la transmisión y recibimiento intensivo de Yorei, que es el amor de Dios, y purificar nuestra alma, dejándola leve, aumentando así nuestra inmunidad por medio de la agricultura y alimentación natural y también de la apreciación de la belleza. Para finalizar, deseo que todos, dentro de sus sinceras dedicaciones, puedan recibir cada vez más las bendiciones de Dios y Meishu Sama. Muchas gracias y feliz misión a todos. Meishu Sama, camino de la luz que nos guía. Mokichi Okada nació trayendo luz y salvación en el período de gran transición a la era del día. Cuando se iniciaba la era moderna en Japón, se realizó el cambio del nombre de la capital, de Edo para Tokio. El 23 de diciembre de 1882, en los alrededores del río Sumida, un llanto anunció la llegada de un niño que nació en una casa humilde, cuya familia vendía utensilios antiguos en Hashiba. Su padre se llamaba Kisaburo y su madre Tori. Cuando el niño nació, ambos oraron en el altar del hogar, agradeciendo a los cielos por esa alegría y le dieron el nombre de Mokichi. Desde los primeros siglos, en Asia Central existía la creencia de que en el lugar donde el sol nace, Dios enviaría un mensajero de la paz y con él las personas serían salvadas. Fue en ese registro donde se oyó por primera vez la expresión Orient Lux, luz de Oriente. Japón está en el extremo este del mundo. El este de Japón es Tokio. El este de Tokio es Asakusa. Y el este de Asakusa es Hashiba, barrio donde nació Mokichi Okada, fundador de la religión de la luz. Y el sol nace en el este. En cuanto a su nombre, hay un episodio significativo e importante. Su padre escribió 3 nombres en 3 hojas de papel. Se sentó frente al altar de la casa y arrojó estos papeles hacia él. Y tantas veces como repitió esto, solo el papel con el nombre de Mokichi se quedó en el altar. El resto cayó en su regazo. Entonces, pensando que esa era la voluntad divina, lo llamó Mokichi. ¿Y quién era ese chico? Era un niño que siempre pensaba en sus padres y hermanos en primer lugar. Mokichi se despertaba antes de cualquier otro miembro de la familia, cocinaba arroz y luego despertaba a su madre. Hacía eso debido a su buen corazón. La casa era humilde, pero la familia armoniosa y sus padres y hermanos se ayudaban mutuamente.
A los 14 años ingresó al curso preparatorio en la Escuela de Bellas Artes de Tokio. Desde temprana edad mostraba interés, gusto y respeto por la belleza. Cuando tenía tiempo pintaba cuadros y siempre que era posible visitaba museos y exposiciones. En primavera disfrutaba y apreciaba las flores y en otoño el arce. Mokichi Okada apreció mucho la filosofía y tuvo contacto con buenos libros, pues al leerlos buscó ampliar su visión. Después de la muerte de su padre, una persona que frecuentaba su casa le dijo: ¿te gustaría abrir una tienda de mercería? Así, Mokichi, apoyado por su madre, quien lo ayudó mucho, abrió una pequeña tienda a la que la llamó Korindo. Este nombre estaba inspirado en Ogata Kori, un conocido pintor japonés que influyó a los impresionistas de Europa. Más tarde, él dio esta tienda a Ume, una pariente que lo había ayudado mucho como empleado del negocio. La intención era devolverle todo el apoyo recibido. Desde el pequeño comercio de mercería de Korindo hasta la apertura de su tienda mayorista Okada, su progreso fue asombroso, con un pensamiento totalmente innovador. Él no era un dueño de tienda común, también creaba y diseñaba las joyas que se iban a vender. Así creó el diamante Asahi, de cual relata: un día, acostado en la habitación donde entraba la fresca brisa del mar, miré distraídamente una campanita colgada con un pedazo de papel. El golpe del viento resonaba y brillaba varias veces. Entonces me pregunté, si un cristal brilla de esa forma, si fuese un espejo, seguramente reflejaría un brillo aún más intenso y hermoso. A partir de esa idea, diseñó el diamante Asahi, que se reflejaba un magnífico brillo similar al diamante, que era una piedra inaccesible para las personas. Impulsionado no solo por el interés comercial, sino por el noble sentimiento que el mayor número de personas pudiese tener acceso a esa belleza, que era semejante a la de un diamante, su tienda Okada logró un gran éxito con el invento, patenteado en Japón y en varios países. Él estaba muy adelantado a su época. El motivo real de su éxito fue su propia naturaleza elevada y divina en relación a las bellas artes y sin duda su innata creatividad. En 1919, Mokichi Okada tuvo una significativa pérdida con la quiebra del banco con el cual tenía transacciones comerciales. En el mismo año, después de la muerte de su hija, ocurrió también el fallecimiento de su esposa. En 1920, debido a la caída repentina del mercado de valores, la tienda Okada sufrió grandes dificultades. En consecuencia, encontrándose en una situación difícil en su vida personal y profesional, se aferró a la religión. Más tarde, sobre los hechos anteriores, Meishu-sama concluyó que la sombra existe porque existe la luz. A pesar de que hasta entonces él había vivido como un materialista y ateo, en el fondo era un ser religioso. De hecho, la conversión hacia Dios no debe considerarse como algo que surgió de repente. Un año después de su segundo matrimonio con Yoshi, ingresó en la religión Oomoto. 4 años más tarde, dedicando incansablemente a la investigación del campo religioso, alcanzó un elevado nivel espiritual que le dio claridad respecto a la existencia de los mundos divino y espiritual, marcando un hito en su cambio de actitud. En 1926 recibió las revelaciones de Dios sobre la gran misión atribuida a él. Dijo que la emoción de ver abrirse el mundo del Espíritu Divino era algo semejante a un gran amor. El punto culminante de la fe es la pasión a Dios. Con este sentimiento escribió: conocí un amor que supera los amores a los cuales entregué a mi vida. Habiendo recibido la revelación divina el 15 de junio de 1931, como punto de partida de una nueva civilización, Mokichi Okada pasó a llamarse Meishu-sama, Señor de la Luz. El 15 de junio
fue la fecha elegida por Dios para la gran revelación concedida a Meishu-sama. Y en Japón, en esta fecha, se celebra el cumpleaños del dios Amaterasu. El significado esotérico de la palabra cumpleaños es el nacimiento del sol. Las actividades religiosas de Meishu-sama se desarrollaron a un ritmo acelerado. En 1935 fundó la iglesia Dai Nippon Kannon-kai, que empezó a crecer rápidamente. Con los numerosos milagros que ocurrían, llamó la atención de las autoridades policiales, que lo acusaron de apropiarse de los tratamientos médicos, y por presión militar fue obligado a disolver la iglesia que había fundado, pues en aquel período aún no había libertad religiosa ni creencia en Japón. Pero con gran coraje, en su misión de salvar a la humanidad, continuó su compromiso incansable con la práctica del yorei, la investigación profunda del método de la agricultura natural, y se mantuvo en la búsqueda por la belleza, esperando el momento adecuado. La vida de Meishu-sama no puede contarse sin tener como referencia a la belleza, ya que ella estuvo llena de infinito amor, admiración y perseverancia en la búsqueda de lo bello. Él decía: el paraíso es el mundo de la belleza. Construí protótipos del paraíso en la tierra, que estos protótipos se expandan por todo el mundo. El objetivo de Meishu-sama era dejar a la humanidad las bases para la construcción de un mundo ideal, y los estableció en las ciudades de Hakone, Atami, Kioto, en Japón, y que a partir de ellas se podrían crear otros modelos alrededor del mundo. Como una piedra que se arroja al centro de un lago y genera pequeñas ondas hacia la orilla, cada suelo sagrado construido por Meishu-sama y sus discípulos es parte del gran plan de Dios. El suelo sagrado es el protótipo del paraíso en la tierra. Su atmósfera espiritual purifica nuestro espíritu y eleva nuestra alma. Él es el centro de la obra de Dios, y para Meishu-sama es la realización del paraíso terrestre. Peregrinar al suelo sagrado es tener un encuentro con Meishu-sama y ser envuelto por su luz y sentimiento. El suelo sagrado representa el punto central de nuestra fe, desde el cual, espiritualmente, Meishu-sama comanda su obra divina. Si no somos conscientes de esto, será imposible entender el verdadero significado del nacimiento de nuestra iglesia. Como fuente de la luz divina, el suelo sagrado es la fuente de la luz. Meishu-sama era original y noble. Creó innumerables caligrafías que eran admiradas por millones de personas. En virtud de su belleza, él creía que la personalidad del autor quedaba impregnada en su obra, y a través del contacto diario las personas pasan a recibir la influencia de la personalidad del autor. Las enseñanzas de Meishu-sama son verdaderas obras maestras. De acuerdo a sus palabras, ellas tienen vida, acción y un gran poder vibratorio. Un ejemplo de eso fue cuando se colocó en una habitación fría una foto suya que decía "Luz de la primavera". La sala se climatizó. La espiritualidad presentada por él trasciende las limitaciones de la conciencia humana y tiene una profunda conexión con el arte. Características del paraíso terrestre: verdad, bien y belleza. La verdad y el bien son cosas espirituales, pero la belleza se expresa con la forma y eleva el espíritu del ser humano a través de la visión. Cuando a Meishu-sama se le prohibió realizar actividades religiosas, comenzó a dibujar imágenes coloridas. Tenía la intención de demostrar que estos dibujos eran obras artísticas más que religiosas, como una forma de precaución natural ante la sociedad. Pero sin duda realizó una parte importante de la obra divina. Palabras de Meishu-sama: coloqué toda mi alma en estas obras. Me parece innecesario decir que deberían permanecer como un objeto inmortal o un tesoro familiar. Las figuras de Kannon realizadas por Meishu-sama
son realmente obras tan maravillosas que las personas no dejan de emocionarse con su composición, sus métodos de diseño y colorido. Aunque sobrio, el rostro de Canón está lleno de amor, piedad y nobleza incomparable. Cuando los apreciamos, nuestro sentimiento se purifica y tranquiliza, y somos envueltos por un respeto absoluto. El arte fue creado por Dios a través del ser humano para generar sensaciones que transmitan la profundidad del alma. El artista, por su vez, a través de su obra, tiene la capacidad de transmitir sensaciones y sentimientos que forman parte de su carácter y personalidad. La naturaleza es la expresión artística más bella que podemos encontrar. El plan del mundo, o sea, la divina providencia, es muy interesante. Es como la semilla de una fruta, ya sea un ciruelo o un durazno. Su pulpa representa el mundo y la semilla el centro. En el centro de la semilla está el origen de la semilla. Para cambiar el mundo en sus diversas formas, es necesario cambiar la parte más pequeña, que es la semilla. Así, cada persona que emplea actitudes espirituales y artísticas en su vida asume el papel transformador de realidades, caracteres y sentimientos. Y así se edificará el reino de los cielos sobre la tierra, objetivo de Dios. Guiados por Mesusama, podemos proyectar y diseñar este mundo a través de las prácticas mesiánicas, Yorei, agricultura natural y la belleza. Termina así la oración por la construcción del paraíso en el hogar, correspondiente al mes de abril de 2021 de la Iglesia Mesiánica Mundial de Chile. A todos, nuestro más sincero agradecimiento.